¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un lunes más. Fíjate qué bolso tan mono te traigo hoy. Te voy a explicar paso a paso a tejerlo. Tú puedes tejer el tuyo liso, multicolor y aprovechar tus hebras. Yo le he puesto esta decoración, pero tú escoge lo que tengas en casa. Simplemente te he explicado hacer algo con crochet. Pero tú puedes aprovechar todo lo que tengas por tu casa que a ti te apetezca ponerle. Si no has empezado a ver mis vlogs, que sepas que ya he empezado una serie de vlogs que también voy a ir subiendo al canal, donde aparte de ver un poco cómo voy tejiendo mis proyectos, pues ves un poco el día a día, truquitos de moda, de maquillaje, recetas. En fin, lo que nos gusta a todas. Así que si no estás suscrita a mi canal, suscríbete, dame un like, déjame un comentario bonito, dime en qué color vas a tejer tu bolso, qué te gustaría que tejiera. Así que coge aguja e hilo y comenzamos. Bienvenidas, monas, a este rincón de amor, hilos, ideas, encanto y un montón de color. Con las manos creamos algo bello para ti. Paso a paso, punto a punto, todo empieza aquí. Si eres nueva, ven conmigo, yo te enseño a empezar. Si ya sabes, sube el ritmo. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 2 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 2 a 3 milímetros. Para comenzar nuestra etapa, lo que haremos será, como siempre, dejamos un palmo, hacemos un nudo corredizo y vamos a trabajar las cadenetas apretadas, porque queremos que el punto quede así al tratarse de un bolso, que quede muy apretado. Y voy a trabajar 60 cadenetas más una de subida, porque quiero 60 puntos bajos y muy apretados. ¿Veis? Por eso he escogido este hilo, porque queda bastante rígido trabajándolo con la aguja adecuada. Me encantan los colores. Fijaos, he trabajado mis 61 cadenetas. Y lo que vamos a hacer es saltarnos la primera y en la segunda cogemos la hebra trasera o tercera hebra, veis, aquí atrás, que al principio cuesta, pero veis, y hacemos el primer punto bajo, veis, y todos iremos haciéndolos también en la hebra trasera en esta primera vuelta. A continuación, después de hacer solo el primer punto, voy a añadir el hilo del otro color para que toda mi pieza, aunque ahora trabaje 10 puntos en azul, para que todo tenga el mismo grosor, ¿vale? Si no podéis, fijaos, lo abrís con las agujas, que se dé un poquito de sí, y ya colocáis el hilo dejando un palmo así de margen, como siempre, para que no se nos salga, ¿veis? Y ya hacemos el punto bajo con ese color dentro, ¿vale? Y vamos a trabajar así hasta que tengamos 9 puntos bajos en color azul. El 10º es especial. ¿Cuántos llevo? Fijaos, si os perdéis podéis contar las espiguitas de aquí arriba. ¿Veis? 2, 4, 6, 8, 9, ¿vale? Y yo quiero 10 de cada color, pero el punto antes del cambio de color se trabaja diferente. Voy a entrar, ¿veis? Sigo con el color azul, entro, pero, ¿veis? Lo que hago es, ¿veis? Y cuando tengo las dos lazadas en azul, cierro el punto con el color siguiente. ¿Veis? Ya tengo mi lazada en color marrón, ¿veis? De esta forma se cierra el punto en azul, pero ya tengo el hilo del color siguiente para hacer el siguiente punto en marrón.
pincho en mi hebra trasera y tengo que ir transportando el azul hasta que después de 10 puntos marrones, transportándolo, lo volvamos a coger, ¿vale? Tiene que ir dentro, bien oculto. ¿Veis? Trabajo primer punto marrón y ya estoy ocultando, o mejor dicho, transportando el color azul en su interior. Y voy a trabajar así de nuevo hasta tener 9 puntos en color marrón. Fijaos, de nuevo llevo 2, 4, 6, 8, 9 y el 10º vuelve a ser especial. Lo comienzo en marrón, que es el color que estaba trabajando, ¿veis? Me voy a la hebra trasera y cuando tengo las dos lazadas, cojo el color azul, que a mí me gusta hacer así, ¿veis? Y pasarlo porque tengo un ovillo a un lado y otro a otro para no mezclarlos, ¿veis? Y saco la lazada azul del color siguiente, ¿veis? He tirado para que se quede bien del marrón, del que termino, que es la hebra que voy a transportar de nuevo para después de 10 puntos azules volver a coger esta hebra, ¿veis? Así que mi próximo punto va en color azul, ¿veis? Veo que se quede bien. De nuevo llevo 9 puntos y ¿qué hacíamos? Con el color azul que venimos, entro y cuando tengo mis dos lazadas, ¿qué hago? Termino con el color marrón, ¿veis? Y esta hebra que voy a transportar, tiro un poco, ¿vale? Que veamos que queda bien el punto y trabajo, ¿veis? Pincho para trabajar el primer punto marrón, ¿veis? Y veo que ha quedado con la tensión bien. Si queda raro, deshago, ¿vale? Así que voy a seguir transportando y sobre todo ahora que os vuelvo a hacer el cambio de color siguiente, que veáis lo que hago yo para que no se enreden los dos colores, ¿vale? De nuevo llevo 9 puntos. Nos toca terminar con el color marrón y cuando tengo las dos lazadas paso la azul y me gusta hacer así, ¿veis? Cómo pasarla por encima para que no se enrede, porque como esa tengo el ovillo por allí para que no se me vayan enredando, ¿veis? Tiro del marrón un poco, que es el que voy a transportar y voy a terminar así con la secuencia de 10 puntos y vemos justo un punto antes de terminar, nos vemos, porque ahí también hay truco. Punto para terminar la vuelta, pero cuando transporto hilo lo voy a dejar ahí un punto antes para que no se vaya a ver por el borde, ¿vale? Y lo siguiente que hago es mirar en qué lado está la hebra visible. En este lado se ha quedado mi hebra en el lado revés. Entonces aquí, que lo que voy a hacer es sacar esa hebra y no seguir transportándola, la dejo para ese mismo lado, ¿vale? Así que trabajo el último punto sin transportar hilo. Hago una cadeneta y giro, ¿vale? El primer punto lo voy a trabajar solo con hilo marrón, ¿vale? He hecho cadeneta de subida, pues trabajo ahí en el primer punto, un punto bajo y lo hago fuerte. En el segundo ya me toca transportar de nuevo, ¿veis? Traigo este hilo, entonces con mucho cuidado pincho, hago el punto bajo, lo ajusto y aprovecho ya y tiro un poquito para que se quede ahí, ¿veis? Entonces me van a quedar estas marquitas en este lado. ¿Y qué haré? Cuando llegue a este lado, al otro, las tendré que dejar también la hebra un punto antes de nuevo por este mismo lado, ¿veis? Como veis, este hilo que es el que añadimos y la otra marquita, pues igual tenemos que dejar que siempre
este sea el lado revés y pasemos por ahí todas nuestras hebras, tanto un lado como el otro. De hecho, os enseño cómo me he confundido yo al principio aquí. ¿Veis? En este punto aquí no se ve nada y aquí se ven las marquitas, porque yo empecé ahí enajenada viendo mi serie y no me di cuenta, y cuando llegué a cierto punto ya corregí, ¿veis? Y ya se van viendo las marquitas en el mismo lado. Eso es lo que hay que hacer, porque así luego tú doblas tu bolso, ¿vale? Y aunque esto va a ir con costura y no se va a ver, pero siempre quedará mejor que todas las costuras queden para el mismo sitio, porque esto es el cuerpo, pero el que estamos trabajando ahora sí que hay que prestar más atención, porque es la tapa y habrá un lado que queramos que quede perfecto y que no se vea nada mal, ¿vale? ¿Veis? Llega a este punto y veo que aquí tengo que trabajar el último punto y lo tengo que hacer como hemos visto. Cuando tengo 2 en marrón, ¿veis? Pasaba, como os digo, voy a cerrar con el azul, pero pasándolo por encima, porque lo tengo a ese lado, ¿vale? Tiro un poco del marrón y lo transporto dentro. Se trata de hacer primero alguna muestra de tensión y luego ya se os soltará la muñeca y tejeréis y os quedarán todos los puntos iguales. Y cuando tengo 2 lazadas, ¿veis cómo quedan así al girar? ¿Vale? Pues cojo directamente porque no se me cruzan. ¿Veis? Tiro y entro. ¿Veis cómo se ve? Y voy a trabajar mi hilo marrón. Vale, me queda un punto para terminar esta vuelta, ¿vale? Y que hemos visto. Aquí tengo mi hebrita, o sea que he pasado antes por este lado la hebra, y si me fijo en este otro lado, aquí también tengo la hebra de añadir el color marrón. Así que como el marrón en este caso lo saco para hacer el último punto siempre simple, sin transportar el hilo, ¿veis? Lo dejo para el mismo lado que está esta hebra y esta motita, ¿vale? Esta hebra. Y hago aquí el último punto bajo con cuidado. Pincho bien, no cojáis una sola hebra, ¿vale? Cogemos 2, punto bajo, cadeneta y giro, ¿vale? Y ahora, ¿qué me toca? El primer punto bajo normal, el solito, y ahora al pinchar para el segundo meto la hebra marrón para transportarla, ¿vale? Tiro un poco y ya continúo, ¿veis? Y es así de fácil. Vamos a trabajar así el número de vueltas que queramos para la tapa de nuestro bolso. Yo creo que voy a trabajar sobre 50 vueltas, ¿vale? Después lo veremos cuando lo termine, ¿vale? Fijaos, entre un color y otro, ese es el último punto. Paso el hilo marrón, ¿veis? Y ya sabemos hacerlo. Insisto, no empecéis directamente, es mejor, o si queréis empezar a hacerlo como prueba, luego lo deshacéis cuando tengáis ya una tensión más uniforme y ya trabajáis todo, porque fijaos cómo queda de bien.
cuando se hace uniforme, ¿vale? Porque incluso hay puntitos que al principio de cerca no los ves bien, pero fijaos cuando está terminado cómo queda de bonito y de... Es que me encanta además estos colores, me parece que ahora para verano van genial. Así que voy a terminar mi tapa trabajando tal y como hemos visto. Bueno, fijaos, he terminado mi tapa, he trabajado 50 vueltas y esto mide, veis cómo son 60 puntos, mide 22 centímetros de ancho y mis 50 vueltas miden sobre 19 centímetros de alto. Bueno, fijaos, esta pieza mayor es el cuerpo del bolso y esta pieza mide 29 centímetros de ancho, que son 80 puntos bajos, por 37 centímetros de largo, que son 100 vueltas. Lo que vamos a ver es ver cómo voy a cerrar esta pieza que ya he terminado, ¿vale? Y en este caso, como termino en el color azul y el marrón es el que va dentro, voy a tirar un poquito, ¿vale? Veis que se dobla un poco y voy a cortar con cuidado de no cortar más. Y ahora lo voy a estirar, ¿vale? Entonces se ha quedado como por ahí la hebra y esa ya no se ve. Y este color que es con el que cerramos, pues dejamos como siempre un palmo, ¿vale? Un poquito más y corto. Y por ahora lo dejaremos para ver cómo continuamos todo, porque imaginaos que queremos añadir más vueltas o algo en el último momento, pues no la he ocultado, ¿vale? Bueno, y fijaos, he vuelto a dar la vuelta al bolso, veis que este es el lado revés y tenemos que coser nuestros lados perfectamente. Yo he cosido ya mi lado marrón con hilo marrón y como este se ve peor que el lado azul, pues este ya lo he cosido y no os he enseñado nada, porque los colores oscuros en cámara se ven fatal. Así que voy a coger azul para coser este lado. Fijaos, entro como en el primer punto del lado, como cogiendo un punto de aquí y un punto de aquí generoso, no a ras, que se nos pueda estropear, ¿vale? Y vamos a dejar como un trozo así, no un palmo, pero bueno, un trozo generoso para luego ocultarlo, ¿vale? Con la aguja he hecho 2 nuditos y ahora ¿qué me toca? Pues ir emparejando esto, ¿vale? Voy a apretar el nudo, ¿vale? Y ahora, fijaos, voy a ir punto a punto de un lado a otro. ¿Veis? Punto 2, ¿vale? Coged cada una vuestra referencia de dónde entráis en cada punto, ¿veis? Y tenéis que ir trabajando más o menos punto a punto. ¿Veis que no cojo ahí a ras? Porque tenemos que ser generosas para que esto quede bien cosido, ¿vale? Y si hay que dar varias vueltas, pues se le da varias vueltas porque esto llevará peso. Fijaos, esta hebra que era de el inicio, ¿veis? De todo, de esta cadenita, pues tenemos que intentar ocultarla. Como este es el lado revés que tenemos la costura, pues podemos intentar, ¿veis? Con la aguja finita meterla aquí dentro.
Entonces queda ahí, por este lado no se ve nada, que será el lado derecho, ¿vale? Podemos ocultarlo un tramo más o dejarla ahí. Vale. Bueno, por ahora hemos hecho estas dos costuras. ¿Ahora qué nos toca? Ahora nos toca ver qué ancho queremos para el bolso, ¿vale? Y en función de eso tenemos que hacer una costura así, ¿vale? Tenemos que coser nuestro pico, uno a cada lado. Como podemos ver, de nuevo, como tenemos aquí el azul, haremos la costura en color azul y aquí en color marrón. Entonces tendremos que ver que quede simétrico, como el mismo número de vueltas a un lado de la costura que al otro, el mismo número de vueltas, ¿vale? Si por ejemplo yo coso y cuento aquí y digo 1, 2, 3 surcos y coso ahí, o 4, para que quede, ¿vale? Lo que haré será coser este piquito, ¿veis? Doblado, coso el piquito y luego en este lado tendría que hacer lo mismo y decir cuántos surcos he cosido allí. 1, 2, 3 y 4, igual que en el otro lado, y coser para que nos quede una base igual, pero solo voy a coser este pico. De nuevo, fijaos, venimos aquí y como esto es pequeñito, pues vale, que voy a dar 1, 2, 3, 4, 5 para tener una hebra un poco, poder trabajar bien, ¿vale? Porque es una medida muy pequeña, ¿vale? Que hemos dicho, ¿vale? Voy a, por ejemplo, empiezo en este lado, hago lo mismo, un nudo doble, ¿veis? Y voy a ir pasando, doblando bien. ¿Veis? La ventaja es que voy a seguir el surco todo el tiempo. ¿Veis? Y si le doy la vuelta y miro por el otro lado, intento, ¿veis? Que quede más o menos recto y no pasarme, ¿veis? Si este tal, vengo al lado, ¿veis? Y salgo aquí también por el mismo surco. Llego a la costura, no pasa nada, es todo aproximado, ¿vale? Importante no pasarme al lado marrón. También que vaya más o menos recto, y porque si no sí que se vería luego el hilo y queda más feo. Bueno, fijaos, ya he cosido mis dos picos para formar la base, que mide aproximadamente 7 centímetros, y ahora nos toca darle la vuelta con cuidado. ¿Veis cómo queda? Que va quedando muy bien, ¿no? Ahora que nos va faltando nuestra tapa, ¿vale? Como nos toca así, irá cosida atrás, pues vamos a decir, cojo 1, 2 y 3 surcos, por ejemplo. Tiene que quedar un margen, ¿vale? Entonces yo creo que más o menos ahí, que son como a unos 2 centímetros del borde,
¿vale? Pero hacerlo coincidir con algún surco. Bueno, ya está mi costura y el bolso. Pero ahora veréis que se va a quedar mucho mejor. Lo que vamos a hacer es ir a colocar nuestro primer cierre. Fijaos, el cierre es así, es de imán. Y voy a colocar en la tapa esta parte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaos. Voy a coger la tapa primero, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, tendrá que ir doblada, que además le va a dar una rigidez mayor y que quede mucho mejor nuestro bolso. Entonces tenemos que tener en cuenta primero colocarlo centrado. ¿Veis? Estas dos patitas las vamos a clavar aquí centrados. O sea que si por ejemplo cojo este surco, clavaré como uno en azul y otro en marrón. ¿Veis? En los puntos lo más centrado posible. ¿Veis? Ya lo he colocado y ahora por detrás, ¿qué tengo que hacer? Lleva esto que lo vamos a colocar así, ¿veis? Y ahora lo que tengo que hacer es doblar estas pestañas y me tendré que ayudar de algún alicate, tijeras, de algo que pueda hacer fuerza para que se aplaste y nos deje ahí sujeto nuestro cierre, ¿vale? Voy a ver porque yo no sé otras veces y no he cogido alicates. Voy a ver si puedo hacerlo así haciendo fuerza con las tijeras y si no voy a tener que ir a buscar. No está tan duro, ¿veis? Me ayudo con los dedos, ¿veis? Tengo una. Vale. ¿Veis? Ha quedado ahí. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Esto, ¿veis? Tengo así mi cierre y ahora lo que me tocará es coser todo esto. Un nudito doble y al tirar, pues así que se nos queda un poco ahí oculto. Dentro de la doble, ¿vale? Y ahora se trata que tenemos que coser todo el tiempo igual, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues puedo ir cogiendo esta hebrita, ¿veis? Estas hebritas que hay aquí horizontales, pues puedo ir cosiendo así. ¿Veis? Porque si pincho así en esta hebrita no se va a ver nada por el lado derecho de mi bolso, ¿vale? ¿Veis qué fácil? Aquí cojo esta hebrita de cada punto que se ve horizontal, ¿veis? Y aquí la espiguita. Fijaos, yo he tejido esta tira con puntos bajos que mide 2,5 centímetros de ancho y 7,5 de largo. Lo importante es que justo nuestra pieza encaje. Bueno, fijaos cómo ya he cosido en ambos lados y ya tenemos nuestra hebilla
y le he colocado en este caso una cadena, que esta la tengo de otro bolso y me resulta muy cómoda, así que prefiero usar la misma y cuando quiera la cambio de un bolso a otro, porque esto es un mosquetón. También tengo mosquetones sueltos que venden y vosotras podréis coser aquí, hacer una tira también de crochet, un cordón del color que queráis, incluso ponerle abalorios, ¿vale? Vuestro diseño. Para terminar el bolso nos queda colocar ya, ¿veis? Porque este cierre lo teníamos, entonces sería hacer así y ver a qué altura nos gusta cerrar nuestro bolso. Si queremos que respete más la forma de arriba y subirlo más, ¿veis? O si queremos que cierre, incluso podríamos forzar con algún clip más aquí, con cierres o con una cremallera. ¿Veis? Sería clavar el cierre a la altura que nos guste. Cuesta un poco porque está ahí el cierre, pero nos quedamos más o menos con la altura. ¿Veis? Y es clavarlo y repetimos como la parte anterior. ¿Veis? Lo clavamos, le volvemos a poner esta pestañita y ya será cuestión de doblar. Y fijaos, ya tenemos nuestro cierre. Bueno, vamos a ver cómo tejer esta estrella de mar, que nos va a dar mucho juego y más de cara a cualquier proyecto veraniego, y según el hilo con el que lo tejamos puede servirnos desde como pendiente hasta como adorno para nuestro bolso de playa y lo que se nos ocurra, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar como siempre dejando un palmo. Vamos a hacer un anillo mágico y hago así, cruzo por encima, paso así, giro y enseguida, veis, voy a hacer una cadeneta y un punto bajo, ¿veis? Y si tiro del cabo, veis, tengo por una parte mi anilla y por otra parte tiro, veis que se va cerrando, ¿vale? Hago una cadeneta y otro punto bajo aquí dentro. A mí esto me gusta llamarlo falso punto alto y me gusta más que las 3 cadenetas. Tengo ya mi primer punto alto y voy a trabajar otros 14. Ya llevo 2, ya tengo 15 puntos altos, tiro, ¿veis? Y cierro un poquito más mis puntos. Voy a venir para cerrar y aquí en el primer punto cierro con punto deslizado. Ya tenemos el centro de nuestra estrella, ahora vamos a empezar con el primer nervio o patita de nuestra estrella, como queramos llamarle, que tendrá 5, y voy a hacer 10 cadenetas, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La última es para dar altura, así que me salto el primer punto y en el segundo, aquí atrás, en la tercera hebra hago un punto bajo. En el siguiente, veis, en esta hebra de aquí atrás, otro punto bajo, ¿vale? Cada patita de nuestra estrella va a ser 2 puntos bajos, 4 medios puntos, 1. Cojo hebra, 2 y todo esto en la tercera hebra siempre 3 y 4 medios puntos, ¿vale? Y a continuación 3 puntos altos, 1, 2, ¿veis? Y vengo a la última y 3 puntos altos. Y ahora vengo aquí en la base, yo he cerrado en este punto, me salto 1, 2 y en el tercero punto deslizado. ¿Veis? He dejado ahí esta pata de mi estrella
y de nuevo trabajo otras 10 cadenetas y repito. Bueno, fijaos, he terminado la última pata de mi estrella. ¿Veis? Teníamos este punto cogido, aquí empezamos, cuento 1, 2 y en el tercero cierro con punto deslizado. Me voy a deslizar un poquito, ¿veis? En el primer punto alto. Voy a llegar hasta el segundo punto alto y aquí voy a hacer un falso punto alto, otro punto en el siguiente punto, ¿vale? De manera que haré 2 puntos altos, después en los 4 medios puntos lo mismo, ¿veis? 1, 2, 3 medios puntos altos, 4 y luego que me tocaban, ¿veis? Aquí los 2 puntos bajos hago punto bajo en el primero y en el segundo hago 1, otro justo en la punta y al girar hago un tercero, ¿veis? Siguiente punto bajo, hago ahí punto bajo y continúo con 4 medios puntos altos, 2, 3 y 4. Y ahora que tocan los 3 puntos altos, trabajo los 2 primeros, un punto en cada uno, 1 y 2 y ojo al siguiente. Entre pata y pata de mi estrella lo que voy a hacer es, fijaos, en este punto hago un punto alto sin cerrar. ¿Veis? Como aquí donde está el punto deslizado saco otro punto alto sin terminar, ¿veis? Y en el primer punto alto de la siguiente pata, ¿veis? Hago un tercero sin terminar. Fijaos, tengo 4 hebras y cierro juntas. Y repito lo mismo que he hecho en la anterior. ¿Veis? Pues hago el primer punto sin terminar, el punto aquí en el punto deslizado y el punto este que me salté para dejarlo libre, ¿veis? Y cuando tengo de nuevo las 4 hebras cierro, punto deslizado aquí en el primero, ¿veis? Y ahora ya o bien tiro, dejo un palmo y luego la oculto. Bueno, fijaos, aquí tengo 2 estrellas con el mismo hilo. Esta es una y esta es otra. A esta lo que he hecho ha sido aplicarle una mezcla de agua con maicena para que se quede rígida y dejarla secar. Si os interesa os dejaré un enlace a un vídeo donde explico todo esto con más detalle. Y ahora que tengo mi estrella rigidizada, fijaos qué bien queda con estos colores para coserla aquí. Y estoy deseando estrenar mi bolso.